Repetir la palabra de Dios. Hay un dicho que dice que la repetición hace la perfección. Y justamente para eso el apóstol Pablo quiere enseñarnos en el libro de Filipenses 3:1 lo siguiente: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a una de las iglesias. Número 1, él quiere que las iglesias se mantengan gozosas. ¿Y cómo va a lograr que el gozo del Señor permanezca en la iglesia? Repitiéndoles constantemente la palabra de Dios. Porque si algo dice el apóstol Pablo, es aquí donde la seguridad llega al creyente. ¿Qué seguridad llega con la repetición de la palabra de Dios? A través de la repetición de la palabra de Dios, las promesas cobran vida. A través de la repetición de Dios, la seguridad de nuestra salvación se hace cada día más fuerte. A través de la repetición de la palabra de Dios, nosotros encontramos fortaleza para nuestro espíritu. Los judíos, como método de estudio bíblico, acostumbraban repetir, hablar y escribir. Siempre hacían esto con la palabra de Dios. ¿Y cómo nosotros podemos aplicar ese mismo método que se utilizó desde siempre para aprender la palabra de Dios? Deuteronomio 6, en sus versículos 6 y 9, nos dice lo siguiente: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán en tus frontales, entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Si el pueblo judío es un pueblo exitoso porque ha basado su conocimiento en la palabra de Dios, porque se ha esforzado primeramente por conocer los mandatos de Dios antes que todas las cosas, y con ello se cumple también lo que el apóstol nos decía: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Este pueblo nos da el ejemplo de que las cosas se hacen de esa manera. Entonces tengo que entender que es un mandato de Dios, que sus palabras tienen que estar en mi corazón, pero no solo para que se queden ahí, tienen que salir, tengo que trasladárselo a mi familia, tengo que hablar de la palabra de Dios cuando estoy en mi casa, tengo que hablar de la palabra de Dios cuando me encuentro de viaje, tengo que hablar de la palabra de Dios antes de dormirme, tengo que hablar de la palabra de Dios al levantarme, tengo que ponerlo como señal, dice, en mis manos. Fíjese que uno de los métodos para recordar era apuntar en la palma de la mano cuando uno le daba un listado para ir a la tienda. Otro de los métodos era colocarse alguna señal en la muñeca para recordar algo. Entonces, lo que la palabra de Dios nos está diciendo es: mantengámonos pensando en las cosas de Dios. Mantengámonos recordando las cosas de Dios, repitiéndolas. Estarán en tus frontales, dice, las escribirás en los postes de tu casa, las escribirás en la puerta. Lo que me indica es que tengo que buscar la forma en que esté donde esté, la palabra de Dios se repita a mi vida, porque solo ahí encontraré el propósito de Dios, encontraré las respuestas para mi vida y encontraré la manera de tener una vida totalmente exitosa.